En la línea de Meganoticias TVC tenemos al doctor Manlio Márquez, subdirector del Instituto Nacional de Cardiología. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Gracias, Paco. Un placer estar con ustedes. A ver, ya hablábamos de este grupo de riesgo entre los que están justamente los hipertensos y para entrar, si me lo permites, para estar todos en la misma sintonía, platícanos qué es la hipertensión, en qué consiste. Bueno, pues básicamente la hipertensión se refiere a que la presión adentro de las arterias de nuestro cuerpo está aumentada. Entonces, a manera de símil, podemos decir que cuando uno está regando el jardín y tapa la manguera, pues aumenta la presión adentro de la manguera. Entonces, es más o menos lo que está pasando con nuestras arterias, que son las que llevan toda la sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo. Cuando estas arterias se endurecen, generalmente por el proceso que conocemos como aterosclerosis, cuando estas arterias se endurecen, entonces ya no tienen esa capacidad elástica para que la sangre que está adentro puedan distenderlas. Entonces, al no poder distenderse la arteria, la sangre queda sometida a una presión aumentada y eso es lo que nosotros medimos en el baumanómetro que todo el mundo conoce, o esfigmomanómetro, como le llamamos también, que se mide en el brazo o en la muñeca y que nos dice que la presión es mayor de 140/90, que son las cifras normales. Doctor, le saluda Berenice Trujillo con mucho gusto. Entonces, ya que tenemos claridad de qué es y cómo funciona la hipertensión, ¿por qué se convierte en un factor de alto riesgo para pacientes con COVID-19? Hola, Bere, gusto saludarte. Fíjate que lo que sucedió es que cuando salieron los primeros casos y los primeros reportes de pacientes enfermos graves con esta enfermedad del coronavirus, se vio que había una posible relación con el hecho de ser diabéticos, como ya dijo Paco, y también hipertensos. Sin embargo, esta relación, digamos, no es específica, de que haya una relación específica causa-efecto entre hipertensión y el coronavirus. Se debe simplemente a que la gente que es hipertensa tiene más factores de riesgo cardiovascular en términos generales, tienden a tener crecidas las paredes del corazón, lo que se llama hipertrofia, es decir, crecimiento de estas paredes del corazón, y por lo tanto a tener algunas alteraciones que los pueden predisponer no solamente a este coronavirus, a que se pongan más graves con el coronavirus, sino con cualquier otra enfermedad. El punto es que cuando salen los primeros reportes y dicen que los pacientes hipertensos aparentemente están más graves, se hace una relación entre la hipertensión, porque el coronavirus tiene un receptor, tiene como receptor en las células específicamente una enzima. Esta enzima se llama enzima convertidora de angiotensina y es la que participa en la hipertensión. Entonces, a partir de ahí es que empieza toda esta cadena que hemos estado viendo, donde se dice pues que la gente hipertensa puede estar en mayor riesgo tanto de contagio como de gravedad por parte de la enfermedad. Pero creo que es importante poner en contexto que no hay como tal, no está demostrado la evidencia. Este fue el primer reporte, después surgieron más reportes donde no han logrado corroborar, por un lado, que la hipertensión sea un factor de riesgo de contagio. Ese es un punto muy importante porque luego la gente se confunde y puede pensar que por el hecho de ser hipertenso se puede contagiar más, y eso no es así. A ver, déjame ahora sí que meter mi cuchara en esto, doctor Márquez. Sí. No es el que seas hipertenso no te hace más tener más riesgo de contagio. A No. lo que yo entiendo se refiere a que si tú te contagias y eres hipertenso, entonces sí se puede agravar tu condición. Exactamente, ese punto es el punto más importante, y ese factor de riesgo no es específico del coronavirus, puede suceder también con la influenza o con muchas otras enfermedades. Cuando uno tiene una enfermedad del corazón y le da una neumonía o le da una bronquitis, está en mayor riesgo de ponerse grave. No es así, les repito, tan específico del coronavirus. Eso se ha visto porque lo que se vio después del primer reporte de la República Popular de China es que allá tienen muchísima hipertensión, y entonces por eso es que así como tienen muchos hipertensos en la calle, pues también tenían muchos hipertensos hospitalizados. Entonces,
el hecho de que la hipertensión sea per se, solito, un factor de riesgo como la diabetes está todavía en discusión. Hay algunos investigadores que han dicho que a diferencia de la hipertensión, que sí te está afectando tu sistema inmune y te baja las defensas, la hipertensión pudiera ser un factor, digamos, confusor, que como tanta gente tenemos hipertensión en México y en China, entonces por eso es que se puede pensar que puede ser un factor de riesgo. Pero todavía están estudios, en Italia se han hecho estudios donde aparentemente esta relación volvió a salir positiva, pero porque mucha de la gente que se enfermó en forma grave en Italia, ustedes lo saben, era gente mayor, era gente de más de 75 años, más de 80 años. Entonces, en esos grupos de población generalmente hay mucho hipertenso. Entonces, todavía está por definirse eso, faltan estudios epidemiológicos, es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Puedes ser hipertenso y no saberlo? Vamos, como el mismo caso de la diabetes, que ni cuenta te das. Sí puede ser. La hipertensión, al principio que comienza a subir las cifras de presión arterial, generalmente la gente empieza a sentir alguna pequeña molestia, ya sea dolor de cabeza, ven como puntitos negros que están flotando o tienen un zumbido de oídos muy característico. Eso puede ocurrir al principio, la gente puede decir, bueno, esto no está muy grave, al rato se me quita el dolor de cabeza, y efectivamente se les quita porque el cuerpo se adapta, y entonces pudiera ser que empiecen a desarrollar cifras arriba de 140-90, que les digo que es lo normal, y ellos ya no se dan cuenta porque ya su cuerpo se adaptó. Pero un punto que tal vez sí sea importante de tomar en cuenta es que no es solamente el hecho de ser hipertenso lo que te pone en riesgo de gravedad ante la infección, es el hecho de estar hipertenso descontrolado. Creo que ese es un punto muy importante. Si tú eres hipertenso, pero estás bien controlado, es poco probable que pudieras tener un problema si te llega a dar el coronavirus. Pero si eres hipertenso y estás descontrolado, entonces sí pudieras ponerte en riesgo. Ese es un punto muy importante. Doctor, y justamente sobre este punto que usted habla, ha habido mucha información que corre en redes sociales sobre si el uso de medicamentos antihipertensivos podrían agravar la situación o la infección por coronavirus. ¿Esto es así? ¿Cuál es la recomendación de los médicos? Muy buen punto, Berenice. Lo que sucede es que les comentaba yo que el coronavirus llega a un receptor específico que se llama enzima convertidora de angiotensina, y entonces nosotros usamos unos medicamentos antihipertensivos que inhiben a esa enzima. Y entonces se empezó a pensar que pudiera, es una hipótesis, le llamamos nosotros, que pudiera haber una relación entre usar esos medicamentos y el riesgo o más bien la gravedad de la infección por el coronavirus. Sin embargo, se ha hecho un análisis exhaustivo por parte de todas las sociedades cardiológicas, incluyendo la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Sociedad Interamericana de Cardiología y obviamente sociedades de Europa y de Estados Unidos, donde se ha visto que este posible riesgo no es tal. Hay estudios experimentales tanto a favor como en contra de que realmente puedan dañar al pulmón estos antihipertensivos. Entonces, la recomendación específica es no suspender estos medicamentos. ¿Por qué? Porque la evidencia no es fundamentada. Y segundo, por lo que acabo de comentar, si tú suspendes los medicamentos y se te descontrola la hipertensión, corres más riesgo a que si te mantienes tu presión bien controlada con estos medicamentos. Entonces, la recomendación es mantener los medicamentos antihipertensivos a menos que el médico se los cambie. No debe uno cambiarlos porque escuchó en las noticias que pudiera ser un peligro, etcétera, etcétera. Pues es que depende, doctor Márquez, qué noticias se escuchen, porque si lo escuchan aquí en Mega Noticias TVC, eso no lo van a escuchar. Y una prueba de ello, te pregunto, nos dijiste hace rato la presión 140-90, hasta donde entiendo, 140 sistólica, 90 distólica. ¿Nos puedes explicar al auditorio y a uno, por favor, qué significa una y otra y qué recomendaciones en este momento de la pandemia? Sí, claro. El promedio de presión arterial, como siempre lo han escuchado, es 120/80. 120 es lo que llamamos sistólica, que es la presión alta, la presión de arriba, pues, y 80 la presión de abajo.
Cuando esta presión está entre 130, la alta, entre 130 y 140 se llama limítrofe, y más de 140 ya es franca hipertensión. Y lo mismo pasa con la diastólica, entre 80 y 85 sigue siendo normal, 85 a 90 es limítrofe y más de 90 es franca hipertensión. Entonces nosotros debemos de mantener siempre las cifras de presión abajo de 140 la alta y abajo de 90 la baja. Ese es el objetivo. Antes se pensaba que solamente la baja, la que sube de 90, 95, 100, era la que era más peligrosa, así se decía. Ahora ya sabemos que no. Ahora ya sabemos, los estudios epidemiológicos, estadísticos han demostrado que tanto es malo tener más de 140 como es malo tener más de 90. Generalmente, en la mayoría de los pacientes, suben las dos. O sea, generalmente tienen 141, 91, por decir algo. Es muy raro que tengas nada más 160 y que la diastólica sea normal, o viceversa, que tengas normal 120 y que tuvieras 90 de la alta. Es poco común. Lo más común es que las dos suban. Entonces, la recomendación es, si tienes más de 140 o si tienes más de 90, es que no estás bien controlado y necesitas hablar con tu médico para que te haga el ajuste correspondiente de los antihipertensivos. Pero vuelvo a insistir, no los vayan a suspender por sí solos, porque corren el riesgo de descontrolarse y entonces sí se ponen en riesgo de la gravedad que habíamos mencionado. Perfecto. Doctor Manlio Márquez, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Esperamos que no sea la última vez y muy importante siempre lo que nos puedan aportar en este momento de pandemia. Con muchísimo gusto, Paco, Berenice. Muchos saludos, que sigan bien. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.